Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Montana, una mujer es hallada muerta en la maleta de un auto. Los investigadores luchan por atrapar al asesino a pesar de la escasa evidencia. Una mujer de 33 años muere mientras dormía. La policía de Tennessee debe averiguar si su muerte fue de causas naturales. En Ohio, una mujer abandona a su esposo y 2 hijos. Pero en una investigación de rutina se descubre que su desaparición no fue intencional. Un asesino bien planificado puede desconcertar a los investigadores más expertos. Pero gracias a la ciencia forense se descubre la identidad del culpable y se revelan los elementos de un asesinato. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Elementos de un asesinato. En el corazón de Montana, conocido como el país del gran cielo, se encuentra Great Falls, ciudad rodeada por las montañas rocosas. En una mañana de octubre, un hombre que andaba en las orillas del río Missouri encuentra varios documentos. Eran de una mujer joven. El hombre llama a la policía. Los agentes del departamento de policía responden a la llamada. Hallan otros documentos que pertenecían a la misma mujer. Susan Galloway. La policía conocía el nombre. ¿Las guardo como evidencia? El día anterior se había denunciado la desaparición de Susan Galloway. Sin saber qué pensar del hallazgo, se ordena a los oficiales que drenen el río. A 6 metros de la orilla descubren el bolso de una mujer. Adentro hallan más documentos de identificación. ¿Qué encontraron? También había $100 en efectivo. Pero ninguna señal de Susan Galloway. La policía local contacta a los padres de la mujer y procede a interrogarlos. Los familiares se inquietan al saber que su hija y el auto habían desaparecido. Todo parece ser tan... Susan se había comprometido hace poco y parecía muy feliz. Me contaba todo. Su prometido, Craig Smith, estaba en una base cercana de la Fuerza Aérea. Nos fue muy bien. Sí, me alegra mucho. La pareja solía ayudar en el negocio de los Galloway. Susan era una mormona devota. Aunque Craig no lo era, había aceptado convertirse para poder casarse con ella. Los padres planeaban entregarles la tienda como regalo de bodas. No podían entender por qué Susan se había marchado sin avisar. El detective Ken Anderson no tenía muchas esperanzas. Los documentos encontrados indicaban que Susan Galloway en realidad no se había marchado de la ciudad en su vehículo sin despedirse, ya que no habría dejado atrás su identificación ni su dinero. La policía decide interrogar al prometido de Susan. Hola, ¿es Craig Smith? Sí, señor. Craig Smith no tenía idea de dónde se encontraba Susan. La vio por última vez la noche en la que desapareció.
Al salir de una fiesta, Susan lo lleva hasta su apartamento cerca de la medianoche. No la había visto desde entonces. El detective observa un vendaje en la mano de Smith. ¿Qué le pasó en la mano? Explicó que se había cortado por accidente con un cuchillo. Horas después de despedirse de Susan, se despertó sediento. Intentó abrir una lata de jugo de naranja, pero no podía. Tomó un cuchillo, pero se cortó cuando trató de abrirla. Como su auto no funcionaba, caminó hasta la base donde estaba apostado a fin de que un médico le curara la herida. La policía confirmó que sí había ido al médico. La búsqueda de Susan Galloway no iba a ninguna parte. Tres días después, un empleado que trabajaba en una represa cercana observó algo extraño al otro lado del río. Fue a ver qué era. Cuando llegó al sitio, encontró un auto que había caído en la ladera. El vehículo parecía atorado en los arbustos. La policía y los técnicos forenses acudieron de inmediato al lugar. Cuando investigan el número de placa, descubren que le pertenece a Susan Galloway, de 27 años. El sargento Anderson baja por la ladera. Por la ventana ve una llave en el arranque del auto. Parecía que no había nadie adentro. Pero en la parte trasera observa rastros de sangre. En la maleta había algo que parecía una huella. Luego, Anderson revisa el interior del auto. El almohadón en la parte trasera del vehículo había sido separado del lugar. En ese momento pude ver un cuerpo dentro de la maleta del auto. La mujer coincidía con la descripción de Susan Galloway. Parece que había sido asesinada. La policía remolca el vehículo y procede a buscar pistas. Adentro del auto, los técnicos encuentran manchas de sangre en el asiento delantero. También descubren varios fragmentos de vidrio verde manchados de sangre. Se toman fotografías a la parte exterior del auto. El cuerpo es transportado a la oficina del forense para su autopsia. La falta de evidencia en el lugar hace creer a la policía que la mujer fue asesinada en otro lugar. Un perro rastrea el olor de la víctima. A 1,5 kilómetros del auto encuentra un hoyo parcialmente cavado. Sargento Anderson, acérquese. Creo que hallamos la escena. En el sitio se halla más sangre. Parece que el sospechoso llevó a la víctima al lugar, la asesinó y luego intentó enterrarla. Pero por alguna razón desistió. El forense confirmó que la víctima era Susan Galloway. Se hallaron fragmentos de una botella verde de soda en su cráneo y cuello. Su arteria carótida había sido cortada y como resultado Susan muere por la pérdida de sangre.
Los detectives deben descubrir quién asesinó a Susan Galloway y por qué. Pero sin pistas ni sospechosos evidentes, sabían que no sería fácil. La policía de Great Falls, Montana, no encuentra muchas pistas en el caso de Susan Galloway. La joven había sido brutalmente asesinada con una botella de soda. Luego fue puesta en la maleta de su auto y dejada en un terraplén. No se hallaron huellas útiles en el vidrio ni en el auto. Para atrapar al sospechoso, la policía reveló detalles del crimen a los medios. Poco después, obtienen una pista. Tocó la puerta. Otro hombre apostado en la base creía tener información. Me preguntó, Dígame, ¿a qué hora entró en la habitación? Dijo que en la noche que desapareció Susan vio a su prometido Craig Smith. a las 2. Smith había llegado al cuartel en la madrugada. ¿Qué tal? Observó que su amigo cargaba una pila de ropa sucia. Salí con unos amigos. ¿Qué te pasó en la mano? También notó una herida en la mano de Smith. Bueno, escucha, salí con una chica y... Smith dijo que se había cortado con un cuchillo. Buscaba un médico para que lo tratara y le pidió a su amigo que lo llevara a casa. Smith también le contó que estaba bebiendo con unos amigos y se quedó varado. Tenía una... De hecho, le pidió que lo mantuviera en secreto ya que su prometida, Susan Galloway, se molestaría. La declaración del piloto contradecía la versión de Craig Smith, quien afirmaba que se había ido a dormir justo después de que Susan lo dejara en casa. Ken Anderson tenía sus sospechas. Como parecía que Craig mentía sobre algo, de repente pasó a ser el principal sospechoso en vez de un prometido afligido. La policía procede a corroborar la historia de Craig. Localizan al médico que lo había tratado. Confirmó que Craig Smith había ido a que le curaran la herida a tempranas horas del 23 de octubre. Fue en su mano derecha. Muy bien. ¿Y cuán grande era la herida? El médico recordó haber pensado que la herida coincidía más con el corte de algo dentado que con un cuchillo. Era profunda. Pero esa información no era suficiente para probar que Craig era el asesino. A fin de relacionar al sospechoso con la escena del crimen, la policía registra el lugar. Tengo un par de preguntas que hacerle, si no le La molesta. vendedora de una tienda vio a Smith y a Susan Galloway en la noche de su desaparición. De acuerdo con la vendedora, parecían discutir cuando entraron a la tienda. Compraron varias botellas de soda y se marcharon. Nos vamos ya. La vendedora le mostró al oficial la marca de soda que la pareja había comprado. Eran botellas verdes de vidrio idénticas a los fragmentos hallados en el cuerpo de Susan Galloway. La información bastó para que la policía obtuviera una orden de registro. El sospechoso negó de nuevo estar involucrado en la muerte de Susan. Departamento de Policía, él es Ken Anderson. Tenemos una orden. Admitió que él y Susan habían entrado en la tienda esa noche. También reconoció que solía estar en el área donde el vehículo fue encontrado. Pero Smith negó haber estado en el sitio donde un hoyo había sido parcialmente cavado, donde al parecer el crimen fue cometido. ¿Son esos los pantalones? Incautan la ropa que Craig llevó la noche de la desaparición de Susan. ¿Es suyo? Sí, así es. Nos llevaremos todo esto. Pero las prendas habían sido lavadas. También hay una camisa allí, ¿no? La única esperanza de la policía era relacionar a Smith con la huella de zapato encontrada en el auto de Susan.
Encuentran un par de zapatos llenos de lodo. Un análisis reveló que los zapatos de Smith eran de la misma talla y que las suelas tenían el mismo patrón que los hallados en el vehículo. Pero eso no era suficiente para probar su culpabilidad. Él había conducido el auto muchas veces. Aunque la huella estaba en un lugar inusual, podía haber estado allí. La policía tenía que ubicarlo físicamente en la escena del crimen. Todo lo que tenían era la tierra en los zapatos de Smith. Creíamos que si había estado en la escena del crimen, tendría restos del suelo. Era un lugar muy arenoso, muy diferente al lugar lodoso donde encontramos el automóvil. Los investigadores recogen muestras de varios lugares donde el sospechoso afirmó estar la noche de la muerte de Susan. También recogen muestras del lugar donde creían que se había cometido el crimen. Las muestras de suelo fueron enviadas a la Universidad de Montana para su análisis. El geólogo y mineralogista Jack Werenberg trabajó en el caso. Tenía que examinar el suelo de donde se había cavado un hoyo y otras áreas más pequeñas que debía revisar a fin de comparar las muestras con los restos hallados en el zapato. Werenberg observó que las muestras tomadas del zapato de Craig tenían pequeños fragmentos de vidrio, posiblemente de botellas rotas. Un análisis microscópico reveló que las muestras contenían rastros de ceniza que podrían haber surgido del cobre. Las muestras recogidas en el patio de Craig y el camino que recorrió hasta la base no tenían dichas cenizas. De hecho, solo las muestras en la escena tenían fragmentos de vidrio y cenizas de cobre. La razón era simple. A más de 90 metros del lugar, en las orillas del río Missouri, se divisaba una planta de fundición de cobre. Werenberg determinó que esa era la única área del condado donde había cenizas de cobre en el suelo. Craig Smith estuvo en la escena del crimen, algo que había negado. ¿Su nombre es Craig? Enfrentado a la evidencia en su contra, Craig Smith confiesa haber matado a su prometida. Admite que quería el negocio familiar de los Galloway, pero no estaba interesado en Susan. Fue acusado de homicidio en primer grado. La policía cree que la pareja tuvo una fuerte discusión la noche del asesinato. Haré lo que yo quiera. Yo soy el que manda. Tú no cancelarás nada. Luego, Craig Smith atacó brutalmente a su prometida. ¡No! Luego la llevó a un lugar apartado para asesinarla y enterrarla. Pero como eso no funcionó, la colocó en la maleta del auto y lanzó el vehículo por la ladera. Craig Smith fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a 100 años de prisión. Una muestra de suelo fue lo que la policía necesitó para descubrir el secreto de un asesino. Pero en Tennessee, los detectives deben ir más allá a fin de explicar una muerte misteriosa. En la mañana del 23 de diciembre de 1997, la policía de Nashville y el personal de urgencias acuden a una llamada del 911. Terry Robinson declaró que su esposa había estado enferma por varios días y que ahora no respiraba. Fue declarada muerta en el lugar.
Al no encontrar una causa obvia de muerte, los detectives hacen una investigación de rutina. No veo nada extraño aquí. Bueno, El detective E.J. Bernard fue asignado al caso. Lenora Robinson, de 33 años, yacía muerta en la cama de la pareja. Los investigadores observaron una sustancia negra en la camisa y almohada de la mujer que provenía de la nariz y la boca de la víctima. No parecía sangre. Nos llevaremos la almohada. Hay un cigarrillo no terminado. Pensaron que quizás provenía de un cigarrillo encontrado al lado de la cama. Nos llevaremos esto. También hallaron y recogieron una botella de Gatorade y un vaso lleno con la bebida. Guárdalo. Y también el vaso. Terry Robinson le contó al detective que Lenora había estado sufriendo de una fuerte gripe los últimos 5 días. Espere. El día anterior, Terry había llevado a su esposa al médico ya que presentaba fiebre alta, vómitos y diarrea. Escucho una ligera congestión en los pulmones. Ya veo. El médico que examinó a Lenora le diagnosticó una gripe grave. Esto la ayudará. Le dio una inyección para aliviar los síntomas y la envió a casa. Arderá un poco al principio. Terry dijo que su esposa había mejorado, pero que esa noche sus síntomas empeoraron. Espero que eso te cure. Intentó tratarla dándole Gatorade y medicamentos. Pero cuando la vio la mañana siguiente no estaba respirando. Gracias, señor, y tenga mucho cuidado. Aunque no había señales de un crimen, la policía no podía creer que alguien tan joven como Lenora muriera de gripe. Bernard ordenó que se realizara una autopsia. La conclusión inicial fue que tenía que ver con la gripe, la inyección. Posiblemente fue un ataque al corazón, un tumor, algo que la familia ni nadie ni los médicos conocían. Su cuerpo fue enviado a la oficina del forense en Tennessee, ubicada en Nashville. Allí, el doctor en jefe Bruce Levy realizó la autopsia. La sustancia negra proveniente de la nariz de Lenora Robinson llamó su atención de inmediato. En este caso, lo primero que se observó fue una sustancia negra en la almohada, al lado de donde estaba su boca, es decir, que había salido de su cuerpo. No sabíamos de qué se trataba. Un análisis reveló una enfermedad del corazón y congestión en los pulmones, lo que afirmaba la idea de que había muerto por causas naturales. El detective Bernard llegó poco después para observar la autopsia. Notó algo inusual. Huele a almendras o dulces. Es cierto. Del cadáver provenía un olor a almendras amargas, lo que se relacionaba a personas que habían muerto por envenenamiento de cianuro. Pero después de otros análisis no se hallaron señales asociadas con la ingestión de cianuro. No había daño en el hígado ni quemaduras en la boca y el esófago. Solo está el olor. Se analizó la bebida encontrada cerca de la cama de Lenora, pero no estaba envenenada. Si la víctima había estado expuesta al cianuro, la pregunta era, ¿por quién y cómo? La autopsia realizada a Lenora Robinson hizo creer a las autoridades en Nashville, Tennessee, que su muerte había sido a causa de envenenamiento por cianuro. Para probarlo, se requerían más análisis. El forense extrajo muestras de sangre, tejido y orina. Las muestras fueron llevadas a toxicólogos forenses.
Para determinar la presencia de veneno, las muestras se mezclan con químicos que reaccionan al cianuro. Si había veneno, la muestra tendría un color azulado o púrpura en minutos. Las muestras de tejido resultaron negativas. Pero las de sangre y orina dieron positivo en cuanto al veneno. Para que el cianuro sea absorbido en la sangre pero no en los tejidos, tenía que haber sido inhalado. De acuerdo al experto forense Louis Kuykendall, el cianuro es más letal en estado gaseoso. Típicamente, la persona tiene convulsiones, también problemas en el estómago, pero en 30 segundos o quizás 2 minutos entrará en coma y morirá muy rápido. El forense Bruce Levy comunica los hallazgos a la policía. EJ, es Bruce. Tengo los resultados del examen de Lenora Robinson. Resultó positivo para cianuro. Pero la policía no podía determinar la causa de la muerte hasta descartar que se tratara de un envenenamiento accidental o de suicidio. EJ Bernard pudo descartar ambos escenarios con rapidez. No había notas suicidas. Como ella habría muerto minutos después de ingerir el cianuro, habría dejado evidencia a la vista, pero no había nada. El señor Robinson afirmó que no había limpiado el lugar. Complicada. La policía creía que Lenora Robinson había sido asesinada. Para saber por qué, interrogan a la madre y al padrastro de la víctima. Ambos afirman que el matrimonio tenía problemas. Según la madre de Lenora, la pareja sufría de graves problemas financieros. ¿Cómo esperas que pague las deudas si no tenemos dinero? La razón por la que no tenemos dinero... No les iba bien en el pequeño negocio que manejaban juntos. La tarjeta de crédito se supone que las lo deudas sabes. se acumulaban. Hay que pagar de alguna forma. Lo que causó resentimiento e ira entre la pareja. ¿Será? Veamos, tenemos... El año pasado... Sus padres dijeron que Lenora había considerado la posibilidad de un divorcio. Quiero hablarles sobre eso. También dieron otra pista. Terry había trabajado como exterminador y como parte de su labor manejó venenos peligrosos. No tenía mucho, ya que antes de que se casaran... Para obtener una orden de registro en contra de Terry, la policía necesitaba saber si él podía crear vapores de cianuro. Un fumigante lo encuentras en varios pesticidas, especialmente pesticidas industriales. Kuykendall confirmó que se trataba de un proceso muy simple. Hay que ir e incautar eso. Le da a la policía una lista de objetos para buscar. Con una orden, la policía regresa al hogar de Terry. El sospechoso afirma su inocencia. Pero mientras Bernard registra los documentos de la pareja, encuentra una carta que Lenora había escrito a su esposo. En ella lo amenazó con un costoso y amargo divorcio. Con la lista de químicos usados para transformar cianuro en vapor, Bernard registra el garaje del sospechoso. Allí encuentra varios objetos que podían haber sido utilizados. También incauta varios recipientes con líquidos no identificados. En el laboratorio, Kuykendall analiza las sustancias encontradas en la vivienda. Pero los resultados no fueron los esperados. De lo que EJ me envió, ninguna sustancia tenía suficiente cianuro para lastimar a alguien si la ingería o tocaba. La investigación volvía al punto inicial. Para crear un caso, la policía dependía de la evidencia circunstancial. Su mejor maniobra sería probar que el sospechoso podía obtener el cianuro.
Los detectives contactan a un ex empleado de Terry en la compañía de fumigación en la que trabajó años atrás. Necesito su ayuda. El hombre confirma que Terry trabajó allí y que usaba cianuro. De hecho, Terry Robinson convertía el veneno cristalizado a líquido que era usado para matar insectos y roedores. Tiene un fuerte olor. El empleado no había visto a Terry en mucho tiempo y no sabía si se había llevado algún veneno cuando dejó la compañía. Eso es todo, ¿no? El detective E.J. Bernard se niega a rendirse. Bien, lo haré. Muchas gracias. Bueno, seguí buscando la fórmula mágica para poder hallar pruebas de que compró cianuro, pero era imposible. Aunque la policía había establecido el motivo y la oportunidad, no tenía evidencia suficiente para vincular a Terry Robinson con el veneno utilizado para matar a su esposa. Sin eso, el asesinato podía quedar sin resolverse. Los médicos forenses de Nashville habían determinado que el envenenamiento de Lenora Robinson se trataba de un homicidio. Pero no habían podido vincular a su esposo Terry Robinson con el vapor de cianuro usado para matarla. Pero luego encontraron el indicio que necesitaban. El tío abuelo de Lenora fue a hablar con la policía. ¿No le importa si le hago unas preguntas? ¿Su nombre es Roy Blanton? Recordaba que Terry le había pedido ayuda para eliminar un nido de avispas cerca de su casa. ¿Le pagó para hacerlo? Me alegro de verte. Yo también. ¿Qué tenemos aquí? El tío abuelo aceptó y fue a la casa de Terry para darle varios insecticidas y venenos. Me desharé de ellas. Sí, está bien. Entre ellos había tabletas de cianuro. Aunque era evidencia circunstancial, la policía pudo obtener una orden para arrestar a Terry Robinson. ¿Le contó algo sobre esos químicos? El 30 de junio, la policía regresa a la casa de Terry y lo arresta. Robinson fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa. La policía cree que Terry Robinson se aprovechó de la enfermedad de Lenora para librarse de un matrimonio infeliz, deudas acumuladas y un posible divorcio. El 22 de diciembre entró a su habitación y le administró el mortal veneno. El 15 de octubre de 1999, Terry Robinson fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a 51 años de prisión. Para atrapar a un asesino, la policía de Nashville tuvo que confiar en la ciencia forense y en su persistente determinación. Pero existen criminales que conocen las tácticas de las fuerzas policiales. Atraparlos se convierte en todo un reto. Con una población menor a 8,000 habitantes, Belpre, Ohio, es una comunidad unida y amigable. Así que cuando alguien desaparece, todos se preocupan. El 19 de septiembre de 1996, Jack McCready llega a la estación de policía. No lo hice. Los investigadores lo conocen. Regresé a casa y su auto no estaba. McCready era un oficial respetable de la policía de Ohio. Su ropa no estaba. Después que saliste del trabajo. Sí. Quería denunciar la desaparición de su esposa Jennifer. Dijo que la vio por última vez en la mañana cuando se alistaban para ir al trabajo. ¿Me ayudas con esto, por favor? Claro. Sí, seguro. Jack dijo que no notó nada inusual en ella esa mañana. Aunque tenían problemas, pensó que las cosas habían mejorado. Está listo. Bien, gracias. Bueno, debo irme. Luego se enteró de Bien. que Jennifer Adiós. no llegó al trabajo esa mañana.
Jack sospechaba que su esposa tenía una aventura y temía que hubiese huido con otro hombre, dejándolo con sus 2 hijos. El detective Dave Garvey concordaba con él. Cuando llegó a casa, lo primero que vio fue el anillo de bodas de Jennifer en la cocina. Revisó la casa y notó que algunas cosas de ella no estaban, como sus maletas y fotografías. La policía no tenía razones para sospechar un crimen, pero decidió investigar. Procedieron a interrogar a los vecinos. Uno de ellos creyó haber visto a Jennifer salir de la casa esa mañana. Cerca de las 10 de la mañana vio la camioneta de Jennifer salir de la entrada hacia la calle de forma errática. Pero el vecino admitió que no vio el rostro de Jennifer. Bien. Pero sabía que era su auto y no había visto a nadie más manejarlo. Eso es todo. ¿Está bien? Gracias. Días después, la policía recibe una llamada. Un auto idéntico al de Jennifer fue encontrado en un estacionamiento. Jack McCready se dirige a la escena y confirma que es el auto de su esposa. Los investigadores registran el vehículo. No hallan señales de lucha ni de ningún crimen. Pero incautan el auto para analizarlo minuciosamente. Los técnicos forenses examinan el auto con luminol, un químico que puede detectar rastros invisibles de sangre y otras sustancias biológicas. Pero luego de varias horas, los análisis no muestran elementos que indiquen un crimen. Como adulta, Jennifer tenía el derecho de desaparecer. Como la policía no encontró evidencias de un crimen, no tuvo más opción que desistir en la búsqueda de la joven madre. Los detectives de Belpre, Ohio, no hallaron evidencia que probara que la esposa del oficial Jack McCready había sido víctima de un crimen. Hay que seguir buscando. Sí. Todo indicaba que la madre de 2 niños se había marchado del lugar. Dejó el auto atrás. Pero los amigos de la mujer contactan a la policía. Unas preguntas sobre sus vecinos del frente. Les preocupaba que algo le hubiese ocurrido a Jennifer McCready. Afirmaron que Jennifer estaba dedicada a sus hijos. Eran su vida. Nadie que la conociera creía que abandonaría a sus hijos. Tampoco creían que tuviese una aventura, como afirmaba Jack. Ella nunca haría eso. Pero Jennifer pensaba divorciarse de su celoso y posesivo esposo. Luego, una testigo suministró información. Dijo que al momento de la desaparición de Jennifer vio un vehículo de policía en un área remota afuera del pueblo. La descripción del oficial coincidía con la de Jack McCready. Pero como la mujer había dado información poco confiable antes, Dave Garvey creía que en esta ocasión hacía lo mismo. Pero sin pistas adicionales, los detectives decidieron ir al lugar que la mujer indicó. Allí encontraron algo fuera de lugar. Lo que haremos es... Un montículo de tierra. Cavaron unos pocos metros y hallaron una prenda. Encontré algo. Parece un... El hallazgo fue seguido de un olor a descomposición. Se enviaron técnicos forenses al lugar.
La excavación continuó y encontraron un edredón y una bolsa de dormir. Esa tela... La tela envolvía restos descompuestos. La cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico. Cuando se retiró la bolsa, uno de los oficiales identificó el cadáver como Jennifer McCready. Lo que haremos ahora es... La mujer llevaba pijamas, lo que no consistía con la declaración de su esposo de que la vio por última vez cuando se vestía para trabajar. Como rutina, se recogen muestras del suelo alrededor de la escena. Los técnicos se llevan el edredón y la bolsa de dormir para analizarlos. La víctima fue llevada a la oficina del forense para la autopsia. El forense determinó que Jennifer McCready había muerto de un disparo en la cabeza. La bala de una Magnum 357 fue enviada al laboratorio. Los investigadores ahora tenían un homicidio que resolver. La información inconsistente y la declaración de los testigos apuntaban al oficial Jack McCready como principal sospechoso. Tengo malas noticias, Jack. Los detectives decidieron interrogarlo en el cuartel donde estaba. ¿Entendido? Cuando le dieron la noticia de la muerte de Jennifer, se vio perturbado. Pero cuando empezaron a interrogarlo, McCready pidió un abogado y terminó con las preguntas. Poco después, Jack McCready fue dado de baja. Los investigadores esperaban hallar más con la evidencia encontrada. Los elementos tomados de la escena del crimen fueron enviados al Laboratorio Criminal de Ohio para su análisis. Cuando examinaba la evidencia, la criminalista Michelle Jessor descubre docenas de fibras sintéticas. También halló hebras de fibra de vidrio adentro de la bolsa de dormir. Hallar el aislante de fibra de vidrio dentro de la bolsa fue algo muy inusual, en mi opinión, ya que producía picor. Por eso no era algo que uno quisiera tener en ese tipo de objetos. La policía obtiene una orden para registrar el hogar de McCready. Tienes que verlo, míralo. En la habitación hallaron edredones idénticos a los que envolvían a la víctima. También tomaron muestras de fibras que fueron comparadas con las encontradas en la escena. En la cocina, la policía encuentra una Magnum 357, el mismo tipo de arma usada para matar a Jennifer McCready. Los investigadores hallaron y recogieron muestras de un aislante de fibra de vidrio en el garaje. El material parecía idéntico al encontrado en la bolsa de dormir. Luego observaron otra pista potencial. Había varias palas y algunas estaban llenas de tierra. Aunque McCready afirmó que había trabajado en el patio, la policía las confiscó. Los forenses procedieron a analizar toda la evidencia. Michelle Jessor descubre que las fibras encontradas en el hogar de McCready tenían todas las mismas características de aquellas halladas en el edredón donde estaba la víctima. Todo indicaba que la víctima fue asesinada en su propio hogar, pero nada indicaba quién había cometido el asesinato.
La mayor oportunidad que tenían para relacionar a Jack con el asesinato no llevó a ninguna parte. El cañón del arma había sido extraído, por lo que un análisis de balística era casi imposible. La policía subestimó a Jack McCready. No vi nada allí que indicara que... El sospechoso había sido lo suficientemente listo como para alterar la única evidencia que lo vincularía al crimen. O eso pensaba. La policía contacta a Richard Bisbin, un microscopista que trabaja para la firma Macron Associates. Le pidieron que comparara las muestras del suelo recogidas en la escena con las halladas en la pala y el patio de Jack McCready. Analizamos las muestras mediante una comparación cuidadosa de todos los detalles del suelo. El suelo se diferencia por el color y la presencia de plantas, también por sus minerales. Se diferencia por su textura y los tamaños de las partículas en él. Todos esos elementos son comparados. Bisbin empieza su investigación comparando las muestras de la pala de McCready con las de su patio. Pero la textura, tamaño, color y composición de las muestras no coinciden. Pero cuando compara el suelo de la escena con las muestras de la pala, encuentra una similitud tras otra. Concluimos que la tierra en la pala era similar a la de la escena y podía provenir de allí. Y pudimos demostrar que el suelo de la escena era diferente en cuanto a su clasificación al del lugar donde vivía el acusado y que, además, el suelo era diferente de otros en el condado. Poco después, el oficial de policía Jack McCready fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa Jennifer. Aunque la policía desconoce el motivo que lo llevó a matar, la evidencia indica que el 18 de septiembre, Jack McCready le disparó a Jennifer en la cabeza. Para cubrir su crimen, la entierra en un lugar remoto, regresa a casa y altera el cañón del arma. A pesar de sus precauciones, Jack McCready fue hallado culpable de asesinato y sentenciado de 15 años a cadena perpetua. Hay asesinos que toman medidas extremas para salirse con la suya. Pero ningún crimen es perfecto. A veces los investigadores dependen de unas cuantas moléculas para descubrir los elementos de un asesinato. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Carolina del Norte, un incendio se propaga en medio de la noche. El cadáver carbonizado de una mujer es hallado después. Pero la causa de su muerte es un misterio. Los detectives se valen de la ciencia forense a fin de aclarar todas sus innumerables dudas. Los investigadores no se imaginan que al escudriñar en las cenizas revelarán un rastro de engaños. Será un caso repleto de mentiras, y no con uno, sino 2 asesinatos a sangre fría. Cuando se comparte un secreto, dinero o vivencias con un asesino, todo puede terminar en un caso trágico de lealtad inmerecida. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense.
lealtad inmerecida. En este episodio se cambiaron algunos nombres. La ciudad de Berkeley, California, es conocida por su contracultura hippie y estilo de vida bohemio. Entre colinas ondulantes y justo al lado de San Francisco, es un imán para personas de todos los sectores. Los criminales pueden ocultarse allí, por lo que es el lugar perfecto para cubrir un crimen desleal. En la madrugada del 25 de junio de 1994, una fuerte explosión estremeció el hogar de James Hutchins. Eran las 4 de la mañana y la casa de su vecina, Virginia Bailey, se incendiaba. Se apresuró a llamar a los bomberos, pero se sintió aliviado al saber que Bailey estaba de viaje. Sí, hay un incendio en la casa de mi vecina. Sí, escuché una explosión. ¿Sabe quién vive allí? Virginia Bailey. ¿Está ella en casa ahora? Salió de viaje. Bien, enviaremos a los bomberos. Están en camino. Gracias. La operadora envió de inmediato a los bomberos al lugar. Los bomberos se apresuraron a lo que pensaron era una casa vacía. Cuando llegaron, las llamas eran visibles a través de las ventanas. Los bomberos trabajaron sin parar por varias horas para extinguir el fuego. Luego entraron a la casa para asegurarse de que habían apagado el incendio. Observaron que la parte con más daños en la casa era el comedor. El bombero Marshall Wayne Inoue estuvo en la escena. Cuando llegué a la escena, se trataba de una residencia de 2 pisos. Fui al primer piso y tenía daños muy graves. Subí al segundo piso y allí es donde estaba la mayor parte del daño. El humo causó muchos daños en el segundo piso y el comedor estaba muy dañado por el incendio. Hey, Shock, alumbra hacia la derecha. ¿Qué es eso? ¿Un cuerpo? Allí fue donde hicieron un sorprendente hallazgo. Había un cadáver que yacía boca abajo encima de los escombros calcinados. Hay un 8900 confirmado en este lugar. Informen a los investigadores. El forense debería empezar por aquí. También notaron algo extraño en la escena. La habitación prácticamente no tenía muebles y el cuerpo fue hallado a casi 2 metros de la chimenea. Cuando los bomberos encuentran un cuerpo, deben notificar a la oficina del forense. Los técnicos forenses acudieron a la escena. Observaron que la víctima tenía quemaduras graves en su cabeza y manos. ¿Usted nos llamó? Sí. ¿Usted vio? James Hopkins se sorprendió al escuchar que su vecina pudo haber fallecido en el incendio. Oí una fuerte explosión. ¿Escuchó una explosión? Sí. Según él, Virginia debía estar en Salt Lake City asistiendo a una boda y pensó que si ella estaba en casa, su auto estaría en la entrada. Cuando miró por la ventana, ¿vio a alguien allá? No. ¿Alguien salió de la casa? Solo llamas, solo eso. Luego de interrogar al vecino, los investigadores recurren a la ciencia para revelar los hechos que llevaron a ese trágico incidente. La autopsia se realizó en el laboratorio de Berkeley, California. Aunque Virginia Bailey supuestamente estaba fuera de la ciudad, los forenses identificaron el cuerpo mediante rayos X. La víctima era Virginia Bailey. Estaba en casa cuando ocurrió el incendio.
Pero otras pruebas hicieron que el análisis saliese de la rutina. Al observar el cuerpo, lo primero que observó el forense fue un alto grado de descomposición. Era un hallazgo incongruente con una persona que supuestamente murió hace poco. Me gustaría ver los rayos X. Lo más revelador fueron las larvas encontradas en la cavidad torácica y en la ropa de la víctima. Las larvas suelen tardar de 24 a 48 horas en aparecer. Y solo lo hacen en cadáveres. Por esa razón, no era lógico que aparecieran en el cuerpo calcinado de la víctima poco después de su muerte. El doctor Paul Herman, de la oficina del forense, observó los resultados de la autopsia y las fotografías. Este caso era peculiar ya que el cuerpo tenía evidencia de estar descompuesto hasta el punto en el que había larvas presentes tanto en el cuerpo como en la ropa, lo que indicaba que la víctima había muerto antes de que ocurriese el incendio. Como la autopsia reveló la presencia de larvas, se pidió al entomólogo Jeffrey Wells que estableciera el momento de la muerte. Basándose en el tamaño de las larvas, Wells determinó que Bailey había muerto al menos 3 días antes del incendio. Al estimar la edad de una larva encontrada en un cuerpo, se puede determinar un periodo mínimo de tiempo desde la muerte. Esto se debe a que las moscas casi nunca depositan sus huevos en una persona con vida. Casi siempre la persona está muerta cuando eso ocurre. Así que al determinar la edad de la larva, puedo calcular un periodo mínimo desde la muerte. Si extraigo una larva de un cuerpo y determino que la larva tiene 3 días, es casi seguro que la víctima ha estado muerta por al menos 3 días. El Dr. Wells pudo concluir que Virginia Bailey no murió en el incendio. Lo que temían los investigadores se volvió realidad. La investigación era ahora un asunto penal, y en la policía de Berkeley se le asignó el caso al inspector Al Beers. Los hechos eran incongruentes. Beers debía descubrir quién había asesinado a Virginia Bailey. Si su muerte hubiese sido natural, habría sido imposible que el incendio hubiese causado esa descomposición natural. Por ejemplo, si hubiese sufrido un infarto mientras caminaba con algún material y al caer causara el incendio, no habría señales de descomposición. Lo primero que hizo Beers fue reunirse con el hermano de la víctima, quien también tenía unas preguntas. Crearon una línea de tiempo hasta la muerte de Virginia. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella por teléfono? Hace aproximadamente... No había oído de su hermana semanas antes del incendio. Sí. Ella siempre lo llamaba en su cumpleaños. No lo llamó, eso era algo inusual viniendo de ella. Virginia y él eran muy cercanos y habían asistido hace poco a la boda de un amigo. Queríamos decirles que los queremos mucho. Su hermano creía que la desaparición de su hermana no era algo normal. Sé que ambos fueron hechos uno para el otro. Dijo que solían hablar todo el tiempo, pero que le había dejado mensajes en su contestadora y ella no los contestó. Le dijo al inspector Beers que Christy Lloyd, asesora financiera de Virginia, había estado cuidando la casa de su hermana. Para nada. También le dijo que los muebles de Virginia habían desaparecido de su casa. Es todo por ahora. Sé en qué habitación de motel está. El inspector Beers tenía muchas dudas. De acuerdo, lo haré. Pero era el principio de una complicada investigación. Beers necesitaba evidencia que demostrara que alguien había matado a Virginia y trató de encubrir su crimen con un incendio. ¿Qué es eso de allá? Un cuerpo. Hay un 8900 confirmado. Llamen a los investigadores. Quizás lo que buscaba estaba enterrado en las cenizas del incendio. Un voraz incendio arrasó el hogar de Virginia Bailey, lo que hizo surgir las sospechas de los investigadores.
Después de un análisis preliminar, el inspector Al Beers creyó que se trataba de un homicidio. El informe de autopsia reveló la presencia de larvas en el cuerpo hallado en la escena. Los científicos determinaron que Virginia Bailey había estado muerta por al menos 3 días antes del incendio. Cuidado, por aquí. De acuerdo. Cuidado con lo que toque al entrar. Está bien. El inspector Beers visitó la escena del crimen de inmediato. Al llegar, el investigador de incendios señaló los patrones de combustión. La madera no está calcinada, así que la policía cree que el incendio no empezó aquí en la chimenea. Los hechos no eran congruentes. Observaron patrones de rociado cerca del cuerpo. ¿Trajeron a un perro rastreador esa noche? Eso indicaba la presencia de un acelerante. Fue rociado sobre el cuerpo. Quizás lo más revelador era que el cuerpo había sido hallado a pocos metros de la chimenea. Lo veo por aquí. Exacto, justo por aquí. Si el incendio hubiese empezado en la chimenea, habría marcas de combustión que llegarían hasta el cuerpo. Pero no fue así. El área que rodeaba el cuerpo estaba sospechosamente intacta. El investigador creía que el incendio fue provocado. Esperaba que los que más conocían a Virginia pudieran dar información sobre cómo y por qué murió en el incendio. Hay algo que quiero mostrarles. Debo hablar con ustedes. De acuerdo. Le pidió a Christine Lloyd, la asesora de la víctima, que se encontrara con ellos. Quiero aclarar algo sobre el otro día. Ella vigilaba la casa de Virginia. ¿Cómo entró en la casa? Usted dijo que entró por ¿Qué sucedió? algunas irregularidades. Cuando Christine Lloyd llegó, le dijo al inspector Beers que ella y Virginia eran buenas amigas y que fue su asesora financiera por 10 años. Todo parecía normal. De acuerdo. Pero hubo algo Sí. que... Christine vigilaba la casa mientras Virginia estaba en San Francisco una semana antes del incendio. Todo parecía normal en ese momento. Pero dijo que nunca vio el cuerpo de Hay Virginia algo en que el debo comedor. mostrarles. Christine dijo que regresó a la casa justo después del incendio. Con una amiga trató de rescatar los objetos de Virginia. Fue allí cuando vieron algo en el piso de abajo que Virginia solía alquilar. Christine dijo que era inusual ya que el lugar estaba desocupado. Le mostró a Beers lo que encontró en el piso de alquiler. Christine dijo que le preocupaba que alguien se estuviese quedando abajo. Condición impecable. Estaba Antes del incendio. antes del incendio. Dijo que la condición del refrigerador del piso en alquiler le pareció algo alarmante. Oh, por Dios. Vaya. ¿Qué pasó aquí? Christine Lloyd señaló al refrigerador y dijo que una semana antes estaba limpio y que los estantes estaban adentro. Cuando lo abrió, no estaban los estantes y había una sustancia en la parte de abajo, lo que indicaba que sin duda había guardado algo allí. Ella me dijo que no había nada guardado la última vez que lo abrió. ¿Hace cuántos días estuvo aquí antes del incendio? Vine hace un par de días. En la habitación había un terrible desastre. Bien. Parece como si alguien viviera aquí. Había un colchón en el suelo y botellas esparcidas por doquier. Está bien. Mire hacia allá. Mire esto. El huésped no invitado había dejado el lugar en desorden. En el refrigerador había una sustancia oscura que parecía sangre. Para determinar qué era, los técnicos realizaron una prueba con luminol. Allí también había lo que parecía ser un pequeño montón de cabello impregnado de larvas. El inspector Beers pidió al técnico que guardara el cabello y unas muestras del líquido rojo. Toma una muestra de líquido. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para su análisis, pero se determinó que la sustancia no era sangre y que el cabello no pertenecía a Virginia. Beers hizo otro hallazgo inusual.
El detector de humo en el piso de abajo había sido desconectado. Hay que fotografiarlo. Buen trabajo. Está bien. Vayamos a otro lugar. Hay que empezar. Esto parece un montaje. Pues sí. Observé la habitación con un ojo crítico y parecía un montaje. Todo fue preparado para hacer creer que alguien se había quedado allí, que la persona que se estaba quedando allí era quien había subido y la había asesinado. Las sospechas de Beers iban en aumento. Analízalo como una escena real. Había detalles de la escena que lo inquietaban, como lo limpio, estratégico y organizado que parecía el desorden. Que a pesar de que hubiese botellas esparcidas, no encontraran tapones en el suelo. Tampoco había huellas en las botellas. Para él, la escena parecía un montaje. Jeffrey Wells examinó los cabellos encontrados en el refrigerador en búsqueda de larvas. Las larvas que encontró estaban vivas. Hay diferentes tipos de larvas. Las halladas en el refrigerador eran moscas jorobadas, diferentes de las moscas de la carne encontradas en el cuerpo de Virginia Bailey. Las moscas jorobadas son atraídas a la comida descompuesta y a los restos humanos. Esta información desconcertó al inspector Beers. Pero quizás el hecho más confuso era que Christine Lloyd declaró no haber visto el cuerpo de Virginia. Después de todo, había estado muerta por 3 días. Si el cuerpo estaba en el refrigerador, era un punto a favor de su historia. Pero los hechos no concordaban. Si el cuerpo no estuvo en el refrigerador, ¿dónde había sido escondido? Pensé que algunos detalles no tenían sentido, o sabía que el cuerpo estaba allí y tuvo algo que ver en eso, o alguien había entrado después del incendio y colocado el cuerpo allí. Eso no tenía ningún sentido para mí. Abajo, pero hay que... El inspector Beers empezaba a creer que Christine sabía más. Quizás podría dar más información sobre dónde estaba Virginia antes del incendio. Decidió indagar en la versión de Christine Lloyd. Hay que saber dónde estaban. En Berkeley, California, Virginia Bailey fue hallada muerta bajo circunstancias muy sospechosas. La presencia de larvas en el cuerpo demostró que Virginia había muerto mucho antes del incendio. Y la versión de su amiga Christine Lloyd no era congruente. Adelante, inspector. Para el inspector Al Beers, el caso parecía un homicidio. ¿En qué puedo ayudarle? Como hablamos por teléfono. El detective se reunió con ella para hacerle otras preguntas. Descubrir lo que pueda sobre ella, sus hábitos. Ella declaró que estuvo en la casa todos los días. Dijo que estuvo allí 14 horas antes del incendio. Un forense me había dicho que la víctima había estado muerta por al menos 2 días. Fue hallada en un lugar de la habitación donde Christine tuvo que haber caminado para alimentar a los gatos o buscar el correo. Le dejaré mi tarjeta. Para Beers, Virginia no pudo haber muerto de causas naturales y permanecido allí durante días hasta que ocurrió el incendio. Agradecería que me llamara. Lo haré, está bien. Gracias. Era momento de hacer trabajo de campo para saber más sobre la víctima. Beers interrogó a amigos y socios comerciales de Virginia. Esta es la agenda de Virginia. Empezó con su compañera Mary Kate, quien dijo que Virginia debía estar en San Francisco como Christine había dicho. El 17. Sí. Bien. ¿Qué sabe? Mary también dijo que Virginia había faltado al trabajo últimamente. No es común en ella, no. Como no era algo común, dijo que llamó a Virginia para asegurarse de que estuviera bien. Dejó un mensaje en su máquina contestadora, pero nunca recibió respuesta de Virginia. Pero añadió que Christine Lloyd la había llamado para decirle que Virginia había salido de viaje. Beers habló con otros amigos de Virginia y todos dijeron la misma historia. Después de llamarla,
habían recibido una llamada de Christine Lloyd. ¿Cómo está? Bien, hablamos por teléfono. Beers averiguó que Virginia tenía muchos amigos que se preocuparon por ella, así que le pareció extraño que ninguno hubiese hablado con ella días antes del incendio. ¿Ella faltó a sus citas el 17, 18 y 19? Así es, correcto. Una amiga, Alicia Jackson, estaba tan preocupada que fue a su casa para asegurarse de que estuviese bien. Pero no obtuvo respuesta, solo una nota que decía que estaba en San Francisco. Pensó que era extraño, así que dejó otra nota esperando que su amiga la llamara. Quisiéramos hablar con alguien que supiese algo. Beers estaba desconcertado. Aunque sus amigos quisieron ayudar, ninguno dio información que ayudara a resolver el caso. ¿Está bien? De acuerdo, gracias. Le agradezco por venir. El hermano de Virginia fue a la estación y entregó a la policía una pieza de evidencia calcinada. Veamos qué tenemos aquí. Era la contestadora de Virginia, probablemente llena de mensajes de amigos preocupados. El cassette está algo dañado, está torcido. Beers envió la cinta al laboratorio con la esperanza de recuperar el cassette. Quizás los mensajes en la máquina revelasen por qué cada vez que alguien trataba de comunicarse con Virginia, en lugar de eso, hablaban con Christine Lloyd. Le informaremos de lo que encontremos. Fantástico. Beers investigó los antecedentes de Christine Lloyd. No tuvo problemas, a excepción de una multa de tráfico. Como Christine era la asesora financiera de Virginia, Beers decidió obtener una orden para examinar sus registros financieros. Inspector Beers, adelante. Tome asiento. Beers buscó respuestas en el Banco de Virginia. Años de experiencia le han enseñado que al analizar las finanzas de la víctima, probablemente hallará un motivo. La actividad bancaria de Virginia llegó a un máximo nivel semanas antes de su muerte. Cheques con grandes sumas no solo eran firmados a nombre de Christine, sino también a una mujer llamada Myrtle Lloyd. Cerca del 50% del monto de esa cuenta fue a Christine Lloyd, 2 días después del incendio. Un detalle peculiar que Beers observó fue una ejecución de hipoteca con fecha del 13 de junio. Este es un recibo del correo. Fue enviado a... Christine era responsable de que todas las deudas fuesen pagadas a tiempo. Correo certificado. Ella no dio indicaciones de que Virginia tuviese problemas económicos tan graves. La tarjeta, cuando abrió la cuenta. Otra señal de alarma, que no tenía sentido para una mujer con graves problemas financieros y a punto de perder su casa. Fue un frenesí de cheques firmados en junio, el fin de una ola de gastos con un total de miles de dólares. 4 cheques fueron hechos a nombre de Christine y Myrtle Lloyd, algunos después de la muerte de Virginia. Beers creyó haber encontrado un motivo: desfalco. Ahora Beers necesitaba pruebas irrefutables. Estas son las cintas. Lo agradezco. Beers le pidió al gerente del banco las cintas de vigilancia del Banco de Virginia. Si hay más cheques, le informaré. También reunió todos los documentos financieros que pudo encontrar. Y allí, entre los recibos de cuenta de Virginia, hicieron un sorprendente hallazgo. 1 para 21, 36. El inspector Beers halló recibos de un acelerante y una manguera. ¡Bingo! Dada la fecha de la compra y el hecho de que probablemente se usó un acelerante para empezar el incendio, se ve que hubo una conexión entre la compra y que el incendio hubiese ocurrido. Todo indicaba que Christine había estado usando la cuenta de Virginia. Y la compra de 2 recipientes de combustible y una manguera en su cuenta solo días antes del incendio convirtió a la amiga en una sospechosa. Tenemos las cintas de vigilancia del cajero automático. ¿Puedes hacerlo? Podemos calcular el tiempo.
El siguiente paso de Beers fue observar el video suministrado por el banco. ¿Ya la rebobinaste? Sí, ya está rebobinada. No fue sorpresa. Claramente mostraba a Christine Lloyd firmando los cheques de Virginia y depositando cheques hechos a su nombre. Los cheques eran de la misma cantidad que los pagos hipotecarios pendientes de Virginia. Uno de los cheques fue hecho 3 días antes de la muerte de Virginia, pero fue cobrado 3 días después de su muerte. Estaba a nombre de Myrtle Lloyd. Beers debía averiguar quién era esa mujer y si ella y Christine trabajaron juntas para robar el dinero de Virginia. Como tenían el mismo apellido, sospechó que ambas eran parientes. Beers investigó los antecedentes de Myrtle Lloyd. Lo que encontró quizás fue lo más perturbador en este complicado caso. Myrtle Lloyd era la madre de Christine y estaba muerta. Parecía que Christine no solo estaba robando los fondos de Virginia, sino que firmaba cheques a nombre de una mujer muerta, su propia madre. Beers se reunió con la policía de Oakland, que investigó la muerte de Myrtle. Quería detalles. El capitán Ralph Laser de la policía de Oakland recordaba la historia. Le dijo a Beers que Myrtle fue hallada muerta en su bañera con heridas en el rostro y laceraciones en la cabeza. Estaba haciendo unos trámites financieros por ella y ahora parece como si hubiese... Como no había evidencias sólidas de un crimen, la policía creyó la historia de Christine y el forense declaró la muerte como accidental. Como no hallaron señales de entrada forzada, ni hubo objetos desaparecidos, ni parecía que nadie hubiese hurgado en la casa, resultó que no vimos ninguna evidencia que mostrara a alguien que lo hizo. Y por esa razón declararon la causa de la muerte como un accidente. Quizás pudo haber sido una muerte accidental, pero ¿cómo sabía que...? Luego Beers averiguó que Christine había descubierto el cuerpo de su madre. Había visto a su madre el día anterior y se había ido a hacer unas compras, así que llegó a la casa con algunos víveres. Según los informes de julio de 1991, Christine Lloyd dijo que regresó a casa de la tienda. Hola, traje unos víveres, mamá. ¿Mamá? Se sorprendió al no encontrar a su madre. Mamá. 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 Al entrar al baño, Mamá. fue cuando hizo el sorprendente hallazgo del cuerpo de su madre. Mamá. Mamá. El detective comprendió todo. De inmediato supo que se trataba de un segundo asesinato y estaba decidido a encontrar la evidencia necesaria para probarlo. Mientras investigaban la muerte de Virginia Bailey, Oh, sí, eso fue lo primero que pensé. el inspector Al Beers creyó haber descubierto otro asesinato. Mamá. Estaba Mamá. convencido de que ambos crímenes fueron Mamá. hechos por la misma Mamá. responsable. La mujer que tanto había cooperado ahora era sospechosa. Mamá. En ese punto del caso supe que ella mató a la víctima en Berkeley y que mató a su madre 3 años antes. Supe que había hecho un buen trabajo en ocultar ese crimen, para hacerlo pasar como un accidente y no como un homicidio. Empezaba a juntar toda la evidencia, pero aún tenía preguntas sin responder. Beers fue a la oficina del forense de Oakland para saber más. Lo que encontré... El doctor Paul Herman realizó la autopsia de Myrtle Lloyd. Heridas graves. Cuando entré en el baño esperaba encontrar una gran cantidad de sangre salpicada allí debido a las heridas en la cabeza. No encontró lo que esperaba. Después de todo, la víctima tenía lesiones graves en la cabeza. Debió haber sangre por todas partes,
Pero el Dr. Herman vio las pistas más pequeñas. También encontró pruebas de que la escena había sido limpiada. Este baño estaba limpio. El agua en la bañera había sido drenada y había residuos de descomposición y probablemente sangre en el fondo de la bañera, pero no había salpicaduras de sangre y eso fue lo que esperaba ver. El hueso estaba expuesto, pero hay otras cosas que... Myrtle Lloyd fue asesinada con 7 laceraciones en la parte de atrás de la cabeza. Tuvo que haber movido la cabeza. Christine explicó que su madre era propensa a convulsiones y que se había caído en la bañera. Y además tenía un desgarre en la cabeza que... Beers sabía que la historia no era congruente. Al ir a Oakland, sus sospechas en contra de Christine aumentaron. Creía que la escena del crimen estaba muy limpia, a diferencia de la escena de Berkeley. Pero ambas parecían preparadas. Son transversales en la parte de atrás. Para confirmar sus sospechas, los investigadores hablaron con los doctores de Myrtle Lloyd para saber si estuvo enferma o si tenía alguna dolencia que le hiciera propensa a caerse. Exámenes físicos de... Lo que encontraron serviría para resolver el caso. Myrtle tenía una excelente salud y no tenía historial de convulsiones. El detective Beers estaba convencido de la culpabilidad de Christine Lloyd. Estaba listo para arrestarla. Lo que necesitaba era que la acusaran, pero no había suficiente evidencia directa para hacerlo. Pero como Christine había usado la firma de Virginia Bailey para cobrar cheques, la mejor opción era acusarla de falsificación. Pidió ayuda al experto en caligrafía Burl Truman, un analista forense de documentos en el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, para que confirmara el fraude en los cheques. El análisis de caligrafías es básicamente una comparación. La base para identificar una caligrafía es que ninguna persona comparte la misma combinación de características individuales en su letra. Buscamos características y hábitos del escritor. La forma en la que la persona empieza o termina un trazo, o conecta trazos entre letras y combinaciones de letras. Observamos cosas como la proporción de la altura de las letras en comparación con otras. Encontró diferencias sutiles entre los estilos de caligrafía, que según él son patrones que cada individuo desarrolla con los años. Sobre estas características, es muy difícil poner a un lado tu caligrafía al imitar la letra de otra persona o al intentar disfrazar la que tienes. Algunos de tus rasgos van a evidenciarse. Y Christine no pudo disfrazar su caligrafía por completo. Bear, ¿cómo estás? Hola, Al. Supe que tienes algo para mí. Sí, creo que sí. Pero quizás lo más revelador no fue una letra o una palabra. Es que ella hace un diseño de estrella, sino un símbolo único y personal. Virginia Bailey usaba una estrella como símbolo del dólar al escribir, y trazó ese símbolo al lado izquierdo del número y con una inclinación hacia la izquierda. Christine Lloyd, por otro lado, hacía lo contrario. Ella lo trazaba con una inclinación hacia la derecha. Ese fue un rasgo que simplemente pasó por alto. El inspector Beers ahora tenía pruebas de una falsificación, pero necesitaba pruebas de un homicidio. Beers investigó nuevamente los días anteriores al incendio. Christine era la única que tenía la llave de la casa de Virginia y la única que parecía saber sobre su ubicación. Incluso había respondido los mensajes telefónicos de Virginia. El original, esta es la copia. En el laboratorio, los técnicos trataron de recuperar la cinta de la máquina contestadora de Virginia. Si quieres, la pondré. Los investigadores lograron recuperar los mensajes, aunque no tenían idea de qué encontrarían.
Al comparar los registros telefónicos con los mensajes de voz, el inspector Beers pudo ordenar los hechos que ocurrieron antes y después de la muerte de Virginia. Hola Virginia, soy yo. No hemos hablado últimamente. ¿Dónde estás? Llámame. Las llamadas reflejaban una creciente preocupación sobre la desaparición de Virginia el 13 de junio, 12 días antes del incendio. Extrañamente, muchas de las llamadas encontradas en los registros telefónicos de Virginia empezaron ese mismo día. Obtuve información durante esta investigación que indicaba que la víctima había muerto el 13 de junio. Esa fue la última vez que alguien habló con ella. Y fue el día en el que, según los registros, ella hizo una llamada a Christine. Las pruebas empezaban a encajar. Beers creía estar cerca de lograr un arresto. Visitó a otro vecino de Virginia, Sam Watson. Al Beers, policía. Sí. Watson dijo que había ayudado a Christine a sacar una mesa larga y otros objetos de la casa de Virginia antes del incendio. Ella luego los vendió en una venta de garaje. ¿También venderás esta mesa? Oh, sí. Christine había negado saber dónde estaba esa mesa. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Creo que fue 2 días. Toda la historia de Christine parecía sospechosa. Los investigadores creían que, dominada por la ambición, trató de apoderarse de los bienes de su amiga de cualquier forma posible. Coloque el teléfono en el suelo. Baje el teléfono. Camine hacia mí. Camine hacia mí. Camine. Deténgase. Voltéese y deme la espalda. Mire a la casa. Mire a la casa. En diciembre de 1994, el inspector Al Beers arrestó a Christine Lloyd por asesinato y la llevó a la estación. ¿Tiene algún arma? ¿Tiene cuchillos, armas? No. Beers estaba convencido de que ella había cometido 2 asesinatos. Hola, Christine. Pero solo tenía evidencia para acusarla por el homicidio de Virginia Bailey. Como dije en el auto, está bajo arresto por el asesinato de... Creía que sus motivos eran el dinero y la codicia. Tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa... Él quería ver a Christine Lloyd tras las rejas. Tiene derecho a un abogado y... Christine Lloyd se negó a hablar con la policía. Negó tomar una prueba de polígrafo. ¿Entiende los derechos que le he dicho? En lugar de eso, pidió un abogado. No tengo nada que decir. Fue procesada en el sistema. Aunque Christine Lloyd mantuvo su versión con respecto a Virginia Bailey. Cuando se le preguntó sobre su madre, negó con la cabeza y dijo a Beers que estaba equivocado. Afirmó ser una hija que amaba a su madre y que nunca habría hecho nada para lastimarla. Siéntate. Eres tan dulce. Al parecer, Christine Lloyd era convincente. Cuando la arrestaron, el fiscal de distrito tuvo reservas en seguir con el caso. ¿Cuál es su nombre? Christine Lloyd. No creía que la evidencia fuese suficiente para obtener una sentencia. De inmediato se ordenó que se le pusiera en libertad. Por favor, asegúrese de que todo está allí. Cuando salió de prisión, el inspector Beers perdió las esperanzas. Sabía que había defraudado a su madre, lo que la llevó a asesinarla. Sabía que había defraudado a la víctima y la asesinó. Desde mi punto de vista, era algo que no podía permitir. Convencido de que se enfrentaba a una asesina que había matado 2 veces, el inspector Beers no se rinde en el caso. ¿Puedo irme? Sí, puede irse. Necesitaba más evidencia. Recurrió a los forenses para llevar a esta asesina ante la justicia. El investigador Al Beers reveló una historia de codicia, mentiras y asesinatos. Estaba convencido de que Christine Lloyd había asesinado a su mejor amiga y a su madre.
Manténgase allí. Ahora el caso cumplía un año, y a pesar de cientos de horas de trabajo y de la evidencia incriminatoria, la sospechosa salió Sí, libre. puede irse. Sabía que era culpable y no podía dejarla huir. Buenas noches. Buenas noches, Glenn. Al Beers trabajó las 24 horas a fin de hallar un punto débil en lo que creía era el irrefutable caso en contra de Christine Lloyd. Muy bien, Al, vamos. El fiscal de distrito se negó a continuar con el caso, diciendo que la evidencia era circunstancial y no serviría en un tribunal. Pero Al Beers había trabajado muy duro para que el caso se escapara de sus manos. Cuando sucedió mientras estaba en ese punto, ya sabía que había matado a la víctima en Berkeley y sabía que había matado a su madre. Supe que había hecho un buen trabajo en ocultar el primer crimen, haciéndolo parecer un accidente y no un homicidio. Beers abordó a Thomas Rogers, jefe del personal de la oficina del fiscal del condado de Alameda. Después de oír los detalles de la investigación, Rogers también estuvo resuelto a llevar el caso ante la justicia. Me comprometí a llevar el caso a juicio. Aquí, la mayoría de los casos son mucho más interesantes que los que vemos en televisión. Hay una gran cantidad de drama humano en ellos, para quien tenga curiosidad. Se trata de una mujer de 55 años sin antecedentes. ¿Por qué mataría a su mejor amiga? Esa fue la pregunta que desconcertó a los investigadores por un año. Hola, Al. Stone Rogers. Pero como Beers y Rogers descubrieron, todo se trataba de dinero. Sí, cuando revisó los recibos, él quiso hacer algo especial. Christine Lloyd había estado cobrando los cheques de pensión de su madre. Los hombres creyeron que cuando Virginia Bailey confrontó a Christine sobre la hipoteca de la casa, solo era cuestión de tiempo antes de que las autoridades investigaran a Christine y descubrieran todo sobre Myrtle Lloyd. Pero a pesar de que toda la evidencia era circunstancial, el evidente desfalco y la declaración de un analista de caligrafía sería un caso difícil de enjuiciar. No encontraron la causa de la muerte, no había testigos ni arma asesina. El fiscal Rogers dio un último vistazo a la evidencia que el inspector Beers había obtenido. Después de varias semanas revisando los hallazgos, se convenció. La pista clave para llevar ante la justicia a una asesina sería una diminuta pieza de evidencia. La evidencia más significativa fueron los hallazgos entomológicos. Si no hubiésemos tenido esa evidencia, no habríamos resuelto el caso. El hecho de que las larvas solo se alimentan de cuerpos sin vida fue la única evidencia irrefutable de que Virginia había muerto mucho antes del incendio. Fue la prueba que impulsó a Rogers a llevar el caso ante juicio. Y fue la única fisura en la historia de Christine Lloyd de donde otras mentiras saldrían. Ella dijo que estaba en la casa cuando murió Virginia y antes del incendio. Ese sería el punto decisivo para el caso de la fiscalía. Christine Lloyd había asesinado a Virginia Bailey y duró 2 semanas preparando una escena del crimen que cubriera sus rastros. En julio de 1995, un año después del incendio que arrasó la casa de su mejor amiga Virginia Bailey, Christine Lloyd fue arrestada de nuevo. Está bajo arresto por homicidio. ¿Tiene algún arma consigo? Tiene derecho a permanecer callada. Pero esta vez fue enjuiciada. Usted dijo que... Una vez más, Lloyd se negó a hablar con el hombre que se había comprometido a ponerla tras las rejas. Tiene una última oportunidad para decir la verdad.
Venir aquí fue muy... Pero ahora Beers y Rogers habían descubierto lo que había ocurrido a Virginia Bailey y los hechos que llevaron a su asesinato. Asumo que no quiere hablar conmigo. Antes del juicio, revisamos el caso y pudimos probar, a través de las declaraciones y la evidencia circunstancial, que Christine Lloyd había asesinado a su madre. Y que el motivo para matar a Virginia fue evitar que se revisara el caso de su madre. Virginia Bailey no tenía idea de que su amiga Christine Lloyd había estado robándole. Así que en la tarde del 13 de junio de 1994, cuando encontró una nota del banco sobre la hipoteca de su casa, Virginia sin duda se sorprendió y se enfadó. Cayó en pánico, llamó a Christine y dijo, «Eres mi asesora financiera, ¿qué sucede aquí?» Fue una llamada de 3 minutos y medio a la casa de Christine Martínez. Christine supo que había sido descubierta y era cuestión de tiempo para que todos supieran el terrible secreto que ocultó por 3 años. Fue a la casa de Virginia con la intención de asesinarla. Esta es una nota del banco. Me quitarán mi casa. Yo traje los recibos y los pagué. Con un objeto contundente, golpeó a Virginia hasta matarla. Imágenes de archivo. Un jurado ahora tendría que determinar si Christine Lloyd era la asesina que Al Beers creía que era. Pero Al Beers también quería justicia para Myrtle Lloyd y descubrió que Christine era la única beneficiaria de una póliza de $100,000. Mientras Christine esperaba el juicio en la cárcel, una segunda investigación continuaba. Esto fue suficiente para que la acusaran nuevamente de homicidio. Dominada por la codicia, Christine había golpeado a su anciana madre. Christine Lloyd fue hallada culpable de 2 asesinatos en primer grado y un cargo de incendio provocado. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Hay asesinos que piensan demasiado al planear, cometer y cubrir sus crímenes. A veces, esto es lo que permite que los investigadores los descubran. Y mientras los detectives estén en búsqueda de pistas, tendrán los recursos forenses que los ayuden a atrapar a ingeniosos asesinos y llevarlos ante la justicia.